esto está con nosotros aquí Jorge Orozco González. Él es el notario número 139 de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, notario. Gracias Carlos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y a tu audiencia por sintonizarnos. ¿Cómo está esto de la jornada dedicada al testamento? Ha sido algo muy exitoso a lo largo de los años. Muy exitoso, pero este año especialmente. Ha habido muchísimo interés de la ciudadanía, cosa que agradecemos y festejamos en el Colegio de Notarios. Y es por eso que se decidió prorrogarlo un mes más. Entonces, octubre también es mes del testamento. Pero quiero comentar que todos los meses son meses del testamento. Siempre hay que testar, no hay que dejarlo para después. Pero hay una campaña de reducción de costos en septiembre y ahora también en octubre. ¿Qué implica? ¿Es reducción de costos? ¿Es atención prioritaria, me imagino, a ese tema? ¿Qué es lo que la gente encontrará en estas semanas? Lo principal es la reducción de costos de aproximadamente 50%. Entonces, es lo más atractivo. Obviamente, sí hay un énfasis especial en los testamentos, campañas como estas de explicación y capacitación, pero lo más importante es la reducción de costos. ¿Qué es lo más importante cuando una persona otorga un testamento público abierto? Fíjate que depende, y qué bueno que haces esa pregunta. Depende de la situación particular de cada persona. Por ejemplo, una pareja, a lo mejor quizás no tenga bienes, pero que tenga hijos menores de edad, tiene que atender no tanto al aspecto patrimonial inmediato, pero sí a los hijos menores de edad. Entonces, en esa persona, en esa pareja, hay que considerar la tutela. ¿Quién o quiénes serán las personas que se encargarán de los hijos en caso de falta de ambos? Eso hay que ponerlo ahí. Hay que ponerlo en el testamento. Es tutela testamentaria. Eso se puede hacer y se recomienda en el caso que te platico. Entonces, siempre depende de cada supuesto en particular, pero hay que atender a la parte patrimonial, pero también a la extrapatrimonial, que no mucha gente la conoce, pero nosotros los notarios, siempre que nos llegan testamentos o solicitudes, les indicamos, pues bueno, este tipo de recomendación. Es ese tema extrapatrimonial de lo que estás hablando cuando hablas de los hijos menores de edad, ¿no? Correcto. Ahora, si no fallecen los dos, si nada más fallece uno, pues la cosa cambia, ¿no? Si fallece uno, el otro padre asume la patria potestad, ¿no? Normalito. Sí. Pero si faltan los dos... Ahí hay que preverlo. Hay que preverlo. Y prevalece, perdón que te interrumpa, el último testamento otorgado es el que sabrá quién será el tutor. Justo te iba a preguntar de eso. Hay patrimonios que evolucionan, cambian, crecen, se reducen algunos, en fin. ¿Cada cuándo hay que actualizar el testamento? Porque parece que hay que hacer uno de por vida, pero luego modificaron las condiciones. ¿Los patrimonios crecieron o se disminuyeron? ¿Hay que actualizarlos? Sí y no. Te explico porque también es una muy buena pregunta. Si yo establezco herederos universales en mi testamento, ellos van a recibir los bienes cualesquiera que sean, cuantos estos sean y en donde se encuentren ubicados. Entonces, si yo tengo una alteración en patrimonio, ya sea a la alza o a la baja, pero quiero que sea la misma persona el heredero, no tengo que modificar el testamento. Tendría que modificarlo si yo quiero poner a personas distintas, por ejemplo, o a lo mejor si tengo legados, que son asignaciones particulares respecto de X persona para Y bien. Si a lo mejor ya vendí esa propiedad y compré otra, quizás tendría sentido hacer un ajuste para entonces ya igualarlo a las condiciones que se pretenden. Pero siempre depende del caso en particular. ¿Esos ajustes en los legados cuestan como un testamento completo o simplemente es una carta que se adiciona? Son cláusulas dentro del testamento. Es importante recalcar y reforzar el hecho de que las cartas no pasan de ser buenos deseos. Para hacer una disposición testamentaria, tiene que ser un testamento ante notario. En la Ciudad de México, así es. Ya. Y finalmente te preguntaría, una persona que nunca ha hecho un testamento, pero por ejemplo que tiene una cuenta bancaria, a veces dice la persona, pues basta con que yo ponga ahí los beneficiarios, porque es todo mi patrimonio, tengo por ahí, voy a decir, 100,000 pesos, no hace falta el testamento porque ahí están los beneficiarios. ¿Es cierto, con eso basta nada más? ¿O cómo pensar en el tema de los bancos? Mira, te voy a decir el tema. Sí, en efecto, está previsto que uno puede asignar, no solo en cuentas bancarias, también de inversión y muchas otras, beneficiarios para el caso de muerte. Siempre se sugiere, para evitar un conflicto entre herederos que están de un lado en la cuenta bancaria y de otro lado que sean sucesores por testamento, buscar que haya una sintonía y armonización entre ambos instrumentos. Entonces, si la persona tiene esta disposición, yo sugeriría de cualquier manera otorgar testamento en el que disponga de los demás bienes que pueda adquirir, número uno, que es importante enfatizarlo, y número dos, que se indique que a lo mejor él establece que se respeten las designaciones de beneficiarios. Entonces, no habrá esta contraposición que es la que quizás tengamos que prever, ¿no? Que no haya una persona que tenga derecho a la herencia en su totalidad, y por otro lado haya un beneficiario de las cuentas bancarias y sea sujeto distinto. Eso podría invitar a un conflicto. Ya se me acabó el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta muy breve. ¿Tú como notario ves muchos problemas de gente que muere intestada? Mira, no es un problema en sí el intestado, puede generarlo o no, pero sí es
frecuente, cada vez es menos frecuente. Estas campañas son muy eficientes, son muy efectivas y están surtiendo muchísimo efecto. Esperemos que pronto todo el mundo tenga testamento. ¿Dónde buscarlos a ustedes? En el Colegio de Notarios hay un directorio, pueden buscar a todos los notarios de la Ciudad de México, pero además martes, miércoles y jueves hay consultoría gratuita en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Buenísimo, gracias. Te agradezco a ti, Mucho Carlos.